doctor Sussman. Doctor Sussman es médico de la Universidad Nacional, microbiólogo de la Universidad de los Andes, infectología de la Universidad de Rosario, máster en VIH en la Universidad Carlos III, asesor en infectología en la Clínica Nueva, en la Clínica Palermo, la Clínica Universitaria de la Sabana en Bogotá, director científico de Infectoclínicos SAS y es actual profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Doctor Sussman, buenos días y bienvenido. Bueno, esta es una guía que ha tenido una gran innovación y creo que uno de los puntos que vamos a tocar nosotros en este momento, creo que es uno de los puntos más importantes en su desarrollo y en su discusión. Y creo que es fundamental para que la atención de nuestros pacientes se dé de una buena forma. En este aspecto vamos a tocar pues toda esta dimensión que llamamos el seguimiento y la retención desde el inicio del paciente cuando lo captamos, cómo vamos a hacerlo a través del tiempo, y la retención, a lo cual le ha dado mucha importancia la guía, tal vez pensando en el cumplimiento de estas metas que no hemos podido cumplir del 90-90-90. Y la pregunta que se hizo el grupo desarrollador fue, ¿qué debería incluir? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cómo debe hacerse la valoración inicial y el seguimiento en adultos, gestantes y adolescentes que viven con VIH? Y fíjense que aquí en seguimiento se contempló toda la dimensión: clínico, paraclínico, retención y adherencia. Esta guía le está dando una gran fortaleza a la adherencia. Y dado pues que esto es un tema muy grande, el grupo desarrollador y el grupo asesor decidió establecer 4 categorías: equipos de atención, estrategias de seguimiento y retención, estudios clínicos y paraclínicos, profilaxis contra infecciones oportunistas y vacunación para personas que viven con el VIH. Entonces vamos a empezar. Creo que esta recomendación es muy poderosa. Es muy poderosa cuando lo que dice esta recomendación es que se recomienda que la atención a las personas que viven con VIH se realice por parte de un equipo interdisciplinario integrado en un programa de seguimiento. Entonces, fíjense las 2 palabras importantes: interdisciplinario y programa de seguimiento, que nos está diciendo y nos está reforzando el concepto de la guía anterior de que los pacientes deben estar dentro de un programa y en donde los profesionales actúen de una forma integrada, ¿sí? Para el buen desarrollo de la atención del paciente, ¿sí? El equipo interdisciplinario debe estar conformado por médico experto, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, enfermero, trabajador social, químico farmacéutico, odontólogo y personal encargado del cumplimiento bajo el liderazgo de un infectólogo. O sea, se mantiene ese concepto que hemos llevado a través de todas nuestras guías. Y esto significa que representa un beneficio desde el mismo momento del diagnóstico y que ayuda a garantizar un adecuado y completo manejo sin descuidar la visión holística del paciente, su salud mental, su estado nutricional, la identificación de factores de riesgo y barreras para no adherencia y, obviamente, mirar todo el tema de eventos adversos y todas estas cosas adicionales que nosotros conocemos. Los médicos tratantes se establecieron como el médico especialista en infectología, pues no requiere una definición. El médico experto, y ojo a la definición de médico experto, es médico general, internista, pediatra o familiar, con una certificación de por lo menos 1.000 horas año o 2.000 horas acumuladas de atención en los últimos 5 años en el manejo de personas viviendo con VIH. Y al menos 40 horas de educación médica continua relacionada con el VIH en el último año. O sea, esta definición quedó mucho más poderosa que la definición anterior, pero nos plantea una nueva definición que es muy importante, y es porque tenemos la obligación de seguir formando personas. Entonces nos dice un médico experto en entrenamiento, que es un médico general o especialista, quien está bajo la tutoría directa de un médico experto de un infectólogo al menos 2 meses, posterior a este periodo de tener evaluaciones de manera mensual por parte del médico experto del infectólogo hasta que cumpla los requisitos de médico experto. Y debe documentar educación médica continua en VIH por 20 horas antes de iniciar el trabajo o durante los primeros 3 meses que se encuentre realizando el entrenamiento. O sea, esto nos permite tener personas en entrenamiento dentro de los programas bajo la tutela del médico experto o del infectólogo. ¿Qué más nos dice esta guía?
que el paciente debe ser valorado por el infectólogo en los 3 primeros meses de ingreso al programa de atención, después de haber sido valorado por el médico experto, para que tenga una información que pueda evaluar el paciente y realizar el seguimiento. Y en caso de no cumplir con criterios para priorizar la evaluación, este plazo no debe exceder los 6 meses. O sea, nos está diciendo que en un periodo de 3 a 6 meses el paciente debe ser evaluado por infectología y que esta evaluación posterior luego sea por lo menos una vez al año. O sea, nos cambia en relación a la guía anterior, en donde estábamos hablando de 2 veces al año. En relación a nutrición, se sugiere que se realice el ingreso al programa de atención durante el seguimiento por lo menos una vez al año o bajo la consideración de los profesionales del equipo interdisciplinario, y que el uso de complementos nutricionales debe ser indicado y dirigido por nutrición. Ojo, esto es muy importante. Y debe contar con un seguimiento mínimo cada 3 meses. Esto quiere decir que cualquier paciente que tenga productos nutracéuticos o suplementos nutricionales debe ser valorado cada 3 meses por el nutricionista. Y establece esta guía que el no tener un profesional en nutrición establece un riesgo como disminución de la efectividad de algunos fármacos, incremento de interacciones y progresión rápida de la enfermedad. En relación a trabajo social, psicología y enfermería, nos dice que se realiza al inicio y se oferte al menos una vez al año o de acuerdo con los requerimientos de las personas que viven con el VIH e indicación de los profesionales del equipo interdisciplinario. De nuevo, se establece que la integración de los profesionales de la salud tiene un impacto positivo y deseable en términos de bienestar mental, retención, desenlaces clínicos y adherencia. O sea, esto vuelve a ser muy importante, ¿sí? Y nos ayuda además todo este equipo a identificar barreras para lograr la adherencia, nos ayuda a hacer un apoyo individualizado para aceptar el diagnóstico, el manejo del estigma y la discriminación. O sea que, de nuevo, establece la importancia del grupo de apoyo en el manejo del paciente viviendo con VIH. También nos dice que el paciente debe ser valorado por el químico farmacéutico y por odontología por lo menos 2 veces al año y que se individualice de acuerdo a las necesidades del paciente, y que la atención por el químico farmacéutico se debe realizar cada vez que ocurra un cambio de etapa o que ocurra un evento adverso. Pero aquí hay un punto que es muy importante en la valoración de la salud oral del paciente, y es que no solamente es la consulta de odontología, sino el tratamiento a que haya lugar y que necesite el paciente cada 6 meses. O sea, ya no es solamente cumplo con que lo evalúe el odontólogo para los programas que lo hacían, sino que ahora es obligatorio que el odontólogo lo vea 2 veces y haga los tratamientos correspondientes para el paciente. Por otro lado, también la guía tiene un aspecto muy novedoso y que de pronto algunos grupos ya lo estábamos haciendo, y es contar con un comité estratégico interdisciplinario para resolver los problemas de los pacientes en forma similar a una junta médica. Esto quiere decir que es tener un comité de adherencia para evaluación particulares de los pacientes, y esto es muy, muy novedoso. Novedoso también es que las mujeres que viven con VIH se confirme la gestación, la valoración por obstetricia se realice muy pronto y en todo caso dentro del mes siguiente a la confirmación, pero que el control prenatal se haga dentro del programa de atención integral, lo cual le facilita el cumplimiento a la gestante. Por otro lado, esta guía también nos dice, y creo que nos nace de la experiencia del COVID, que para aquellas personas en que se reconozcan barreras de acceso, se contemplen estrategias como la telesalud o la telemedicina, y con una presencialidad mínima cada 6 meses. O sea, no nos está cerrando la puerta a lo que hemos venido haciendo este último año. Y que se sugiere que estas estrategias de telesalud estén encaminadas a complementar y apoyar el seguimiento de las personas que viven con el VIH, mejorar la adherencia, y su uso debe ser recomendado por el experto o por el infectólogo encargado, cumpliendo las normas de habilitación del país. Recuerden que ahorita en emergencia sanitaria se relajaron un poquito las normas de telesalud. También nos dice, y ya lo tenía la guía anterior, que debemos hacer intervenciones educativas relacionadas con planificación, cuidados preconcepcionales, opciones de profilaxis, preexposición en parejas
discordantes, lo cual ya se hablará o se ha hablado en el módulo de prevención. Y también nos establece algo muy interesante, y esto es nuevo, nos dice que también podemos tener dentro de estos grupos de apoyo trabajo por pares o trabajo por redes sociales. Esto también es muy, 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 muy novedoso. También nos dice que debemos ayudarle al acceso a las parejas de nuestros pacientes y que también a aquellas mujeres que ingresan al programa en edad gestacional se les interrogue acerca de si han tenido hijos y del estado de esos niños en relación al VIH. Entonces, como se dan cuenta, la fortaleza del grupo de apoyo en esta nueva guía es muy importante, y es muy importante que en nuestros programas esto se dé como debe ser. Ahora, ¿qué hay en relación a los estudios de laboratorio? Entonces nos dice que la valoración inicial debe incluir un examen físico, laboratorios clínicos, clasificación de riesgo social, y se brinda educación básica sobre el VIH y sus formas de transmisión. Ya vamos a mirar las tablas. La primera tabla nos habla de los exámenes para evaluar los perfiles lipídico, hepático, renal, metabólico, la evaluación del riesgo cardiovascular, densitometría, radiografía de tórax, electrocardiograma, las pruebas relacionadas con el estado del VIH como carga viral frecuente de linfocitos y la tamización de coinfecciones, lo cual pues corresponde un poco a la guía anterior que teníamos. Y nos establece, y vale la pena que lo revisen con detalle, pues cuándo debemos hacer esas pruebas, o sea, al inicio, algunas, cada 6 meses, ¿sí? Y en qué situaciones especiales deberíamos hacer estas nuevas pruebas. Nos enfatiza mucho en la evaluación del riesgo cardiovascular anualmente, ¿sí? En el hacer la carga viral cada 6 meses, al inicio de la terapia antirretroviral y 2 meses después del inicio, y cuando se sospeche fracaso virológico, repetirla a los 30 días y no más allá de los 60 días, el recuento de CD4 con su relación CD4-8 y porcentaje cada 6 meses al inicio de la terapia, la evaluación de las coinfecciones, hepatitis B con todo su perfil, antígenos de superficie, anticuerpos, el anticuerpo contra el antígeno central, las pruebas de hepatitis C, ojo, ¿sí? Y según conductas de riesgo, antes decíamos que cada año, ahora estamos diciendo que cada 6 meses se hacen conductas de riesgo, hepatitis A para definir el tema de vacunación, las pruebas rápidas para treponema cada año o más frecuentemente si existen factores de riesgo, y el tamizaje para VPH tanto anogenital en el hombre y en la mujer y la citología vaginal en la mujer cada año si la primera está alterada o existen factores de riesgo, y pues de allí en adelante será la evaluación correspondiente. Antígeno para criptococo si los linfocitos CD4 son menores de 100, lo mismo toxoplasma, antígeno urinario para todos aquellos con CD4 menores de 50, y tamización para tuberculosis cada año si el resultado previo es negativo. O sea, muy parecido a la guía anterior. Hacer seguimiento de la función renal con la ecuación de CKD-EPI y como alternativa MDRD, y la medición debe incluir la valoración de la depuración de creatinina siempre usando la misma ecuación. La densitometría ósea, de acuerdo a como pues, están en las guías, ¿sí? De la población general, y cada 2 años si hay progresión de enfermedad o el valor de CD4 es menor de 200, o si se está utilizando tenofovir, disoprossil, fumarato, y obviamente a criterio médico, y determinar el riesgo mediante la ecuación de TRAX. No se recomienda realizar radiografía de tórax de rutina. Acuérdense, pues, el tema del tamizaje del VPH y la identificación del VPH cuando esta prueba salga positiva, y hacer una anoscopia de alta resolución. Ya hablamos, muy importante, el genotipo. El genotipo se debe realizar a partir de la primera falla virológica, y el genotipo de integrasa solo si sospechamos falla de integrasa.
A personas no expuestas a hacerles genotipo solamente cuando sean personas que vienen con profilaxis para VIH previa, parejas sexuales de personas con resistencia, mujeres gestantes, niños con transmisión materno-infantil o personas con riesgo de haber adquirido la infección en países o poblaciones donde la prevalencia de resistencia sea alta. La espera del reporte no debe demorar el inicio, es decir, tomamos el genotipo, iniciamos terapia antirretroviral y ajustamos cuando tengamos que ajustar. Y en mujeres gestantes, tan pronto contemos con las dos pruebas, se tomará carga viral y genotipo e iniciaremos la terapia antirretroviral y ajustaremos cuando sea necesario. La interpretación del genotipo por un médico infectólogo en conjunto con el experto, y novedoso en esta guía era que antes recomendábamos HLA B5701 en aquellas personas que hacían alergia a Bacavir. Ahora, basado en estudios locales, se pide que esto se haga al inicio de la terapia antirretroviral cuando vamos a iniciar a Bacavir. ¿Qué hay en relación a infecciones oportunistas? Es la tercera categoría de esta guía, de esta dimensión. Entonces, lo primero es que en aquellas personas que tienen un recuento de CD4 menor a 100, se debe iniciar profilaxis para criptococo basados en fluconazol o con itraconazol en caso de contraindicación al fluconazol, hasta tener el reporte de antígeno para criptococo en suero. Si el resultado es negativo, se suspende la profilaxis. Muy importante es que el equipo consideró necesario que se descarte la criptococosis meningia si el antígeno para criptococo es positivo. Se recomienda también hacer que en personas que viven con VIH con una prueba de tuberculina positiva o un gamma interferón positivo que tengan contacto con una persona con tuberculosis se realice la profilaxis. ¿Con qué? Con rifapentina más isoniazida por un mes o rifapentina más isoniazida por 3 meses o isoniazida por 6 meses. Esto también es bastante novedoso y fíjense que estamos diciendo que no utilicemos rifampicina por la interacción con los medicamentos antirretrovirales. Personas que tengan una IgG para toxoplasma positiva, se recomienda profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol o de manera opcional dapsona con pirimetamina y ácido polínico. Y si el recuento, cuando el recuento de CD4 sea menor de 200. Y hay algo novedoso en este punto, y es que si el recuento de CD4 es mayor a 200 células en 2 conteos, o en aquellos pacientes que tengan tratamiento antirretroviral y que presentan una respuesta inmunológica lenta, puede suspenderse la profilaxis cuando tengan cargas virales indetectables por lo menos 2 en un lapso de 6 meses y si el recuento de CD4 está entre 100 y 200. Esto también es muy novedoso. Profilaxis para MAC no se recomienda, excepto en aquellas personas que por criterio clínico no les podamos iniciar la TARP en un lapso de 4 semanas y que tengan recuento de CD4 menor de 50. Esto también es novedoso, esto no estaba en nuestra guía anterior. Para neumocistis, igual, con recuentos menores de 200, cuando haya una candidiasis orofaringia, un porcentaje de CD4 menor de 14% o cualquier enfermedad definitoria de VIH, y los criterios de suspensión, los mismos que mencionamos antes para toxoplasma. Esta guía es novedosa en decir que usemos itraconazol en solución oral como profilaxis primaria para personas que viven en zonas que están en alto riesgo debido a la exposición ocupacional, que están en áreas de alta prevalencia de histoplasma o que tienen una exposición ocupacional y que tengan un recuento de menos de 150 células. Esto es novedoso, también es muy importante. Recuerden que Colombia tiene zonas de alta prevalencia de histoplasma. No se recomienda utilizar profilaxis primaria para cándida, no se recomienda utilizar profilaxis primaria para citomegalovirus. Y otro punto que es novedoso en esta guía es el tema de vacunación. Entonces, lo primero es siempre evaluar los antecedentes de inmunizaciones y proveer la recomendación acorde con cada caso. Si ustedes ven, casi que podemos generalizar que los pacientes que tengan más de 200 CD4 pueden recibir hepatitis A si lo requieren, hepatitis B, influenza anual, neumococo, TDAP, triple viral, VPH, varicela, zóster, es decir, no hay ninguna contraindicación. Pero si es de menos de 200, no va hepatitis A, no va triple viral, no va varicela, no va zóster, no va fiebre amarilla. O sea que, fíjense que esto es novedoso, nos amplió la gama de vacunas que deben recibir los pacientes viviendo con VIH.